Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Cromañón. Tengo muchas ganas de hacer este episodio desde que terminé de ver la serie que salió este 8 de noviembre del 2024. Si no la vieron, si son muy chicos o si no son de Argentina, probablemente se estén preguntando de qué se trata este episodio. Así que empecemos hablando un poco sobre qué trata la serie. Cromañón nos cuenta sobre todo la historia de Malena y sus amigos. El 30 de diciembre del 2004 van al recital de Callejeros, un grupo de rock que estaba tocando por tercera noche consecutiva en República Cromañón, un establecimiento ubicado en la zona de Once de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, menos de 2 minutos después de que arrancaran a tocar el primer tema, se provoca un incendio. Malena y sus amigos son personajes ficticios, pero el recital de Callejeros en Cromañón es 100% real. Esa noche murieron 194 personas y alrededor de 1.400 resultaron heridas. Muchas familias, la cultura del rock y la movida nocturna de la ciudad cambiaron para siempre. Así que quería hablar un poco sobre lo que representa la serie a 20 años de los hechos reales y quería aclarar en esta introducción el nombre del episodio. Muchas veces se hace referencia a lo que pasó ese día diciendo que fue una tragedia, pero una tragedia es algo que no se puede evitar, como un accidente. Por eso lo que pasó en Cromañón fue una masacre, como voy a estar explicando más adelante. Es muy importante hacer esta distinción. Ahora, no quiero seguir hablando de este tema sin contextualizar un poco en qué época sucedió. Desde mediados de 1950 va surgiendo en Argentina un movimiento nacional de bandas de rock, adaptando un género musical extranjero, pero hablando sobre experiencias locales y en nuestro idioma. O sea, en español, pero además usando jerga típica y haciendo referencias a la cultura argentina. Y es interesante que muchos de los hitos históricos del rock argentino fueron en el barrio de Once o en sus inmediaciones. Pero eso es como un dato de color. Hay varios estilos de rock nacional argentino y muchos movimientos que fueron surgiendo en momentos políticos específicos del país. Pensando en Cromañón, a principios de 1990 empezó una nueva corriente de rock argentino, bandas que hacen canciones relacionadas con vivencias e intereses de jóvenes de clase media o baja, hablando de sus barrios y sus vidas cotidianas. Este movimiento es conocido como rock barrial o rock chabón, porque básicamente es eso, rock sobre los pibes del barrio. En general se mencionaban los barrios de origen de los miembros de la banda y se hablaba de la vida ahí con orgullo. En esta época aumentó muchísimo la pobreza del país y la corrupción institucional. El rock barrial nació en este contexto no solamente como un género musical, sino como respuesta a la difusión de la cultura rock en una población de clase media empobrecida material y culturalmente, y cuyas formas de pensamiento estaban más cercanas a las clases populares, que hasta ese entonces eran ajenas al rock. Esto se notó mucho sobre todo en la audiencia de la principal banda de culto del rock argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Empiezan a tocar en grandes estadios y sus recitales pasan a ser denominados misas ricoteras, llenos de banderas, canciones futboleras y un culto al rock de la audiencia que no se condecía tanto con la banda en sí. La pobreza en Argentina y la globalización mundial lleva por un lado a que aumentara la posibilidad de acceder a discos importados y surgieran las bandas de rock nacional más puras. Pero en paralelo pasaba lo opuesto, recitales masivos de bandas como los Redonditos de Ricota y La Renga, con una audiencia que buscaba vivir en el recital una experiencia festiva, reivindicando a las clases trabajadoras que estaban pasando un mal momento. En estos recitales el público era casi más protagonista del show que la banda misma. Aparecen grupos de seguidores que practican el aguante, de la misma forma en que lo hacían las hinchadas de fútbol en relación con su equipo. O sea, siguen a las bandas en sus viajes y en los festivales locales, aparecen con banderas y bengalas, cantando casi más alto que la banda del escenario. O sea, el show era casi más del público que de los artistas. Para que se den una idea de lo que era el movimiento del rock barrial, cuando La Renga tocó por primera vez en el Estadio Obras Sanitarias, conocido también como el Templo del Rock Argentino, dejaron en el camarín un graffiti diciendo «El barrio llegó a Obras». Callejero fue una de las bandas más exitosas de la época, sobre todo captando la audiencia joven fan de los Redonditos de Ricota, cuando la banda se separó en 2002. Ellos se promocionaban en flyers a veces como la banda más explosiva, por la cantidad de pirotecnia que llevaba a su público, algo bastante usual en todos los recitales de rock barrial, aunque tuvieron recitales en lugares cerrados. De hecho, otra importante banda de rock barrial, la 25, tocó en Cromañón el 25 de diciembre y también sufrió un principio de incendio, pero que pudo ser sofocado a tiempo.
Pero lo que quiero dejar en claro es que la masacre de esa noche no la provocó simplemente un chico que prendió una bengala en un recital de callejeros. Esta situación era una bomba de tiempo que podría haber pasado con otra banda o incluso en otro lugar. El Indio Solari, cantante de Los Redonditos de Ricota, dijo, por ejemplo, Cromañón fue una bomba de tiempo, que los músicos nos fuimos pasando de mano en mano y le explotó a callejeros. Él decía que pudo haber pasado en cualquiera de los shows de esa época porque los lugares eran un desastre. Y recordemos lo que decía antes, esto no fue una tragedia porque podría haberse evitado con más medidas de seguridad. En esta época los fanáticos solían llevar bengalas o, pirotecnia en general a todos los shows y no había un control muy estricto. Esa noche en Cromañón, 4 de las 6 puertas del local, algunas de las cuales eran salidas de emergencia, estaban encadenadas para evitar que entrara gente sin pagar o que se metieran al hotel de al lado, porque Cromañón era un local que formaba parte de ese edificio. Además, la audiencia era casi 3 veces de la capacidad del lugar y se pagaban sobornos a la policía para que no controlaran. Se había habilitado el lugar para hacer eventos, aunque no cumplía con ningún requisito de seguridad, pero la realidad es que no había controles serios y rigurosos en ningún local de la ciudad. Tampoco había un sistema de detección de incendios, alarma, iluminación de emergencia ni equipo de extinción de incendios. Las ventanas estaban bloqueadas y los extractores de aire estaban anulados para poder poner canchas de fútbol en la terraza. El sistema de detección de humo estaba bloqueado con un chicle que habían puesto arriba de un botón. Además, el local estaba lleno de materiales inflamables que representaban un riesgo de incendio. El techo estaba tapado con material inflamable y tóxico, que muy rápidamente se prendió fuego y llenó de aire tóxico el espacio. 10 de los 15 matafuegos no estaban en condiciones de uso, por eso en el anterior inicio de incendio días antes habían tenido que tirarle bebida al fuego. Y por si fuera poco, la ciudad de Buenos Aires no tenía protocolos para emergencias a gran escala como esta. Las ambulancias, los bomberos y la policía no estaban preparados para actuar ni tenían equipos de rescate. Encima, cuando salieron los primeros sobrevivientes, la policía que estaba cerca se acercó a reprimirlos a golpes, pensando que estaban armando conflicto en la vía pública. En consecuencia de todo esto, murieron 194 personas y alrededor de 1.400 resultaron heridas. Ahora sí, empecemos resumiendo brevemente de qué trata específicamente la serie. Como decía, la historia se enfoca sobre todo en Malena y su grupo de amigos. Ellos viven en Villa Celina, ahora llamada Ciudad Celina, localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Además de ser vecinos, lo que realmente los une es su amor por la música, específicamente el rock. Y todos escuchan a la banda Callejeros, un grupo de rock barrial formado justamente en Villa Celina. Esa cercanía con sus ídolos inspira a varios que tienen su propia banda y quieren ser músicos como ellos. La historia se centra, como dije, en el 2004. Ese año Callejeros tocó 22 recitales, estaban básicamente en el pico de su fama. Y anunciaron que iban a cerrar el año tocando 3 noches seguidas en Cromañón. Hasta esa fecha habían lanzado 3 discos: Sed, Presión y Rock and Roll sin Destino. Entonces cada noche iban a tocar temas de uno de esos discos, así que iban a hacer 3 recitales completamente distintos entre sí. La historia va y viene entre el año 2004 y el 2008. En el 2004 vemos la felicidad de los amigos ese fin de año, entusiasmados por ir a ver a su banda favorita, y un poco viviendo lo que todos vivimos a esa edad en la época de las fiestas. La alegría de terminar el año, las reflexiones sobre el futuro por estar por empezar un año nuevo, el recreo de las clases, el tiempo libre para estar con amigos. En el 2008 vemos cómo están estos jóvenes, que ahora son más grandes. El día del recital murieron varios miembros del grupo de amigos y 4 años después vemos cómo los sobrevivientes cargan con las secuelas psicológicas de haber vivido algo así. Intentan reconstruir sus vidas en medio del duelo y el trauma. Además, varios están agrupados en organizaciones de sobrevivientes y están preparándose para testificar en un juicio en conjunto contra los que consideran responsables de la masacre. En medio de esto podemos ver algunos elementos narrativos que aparecen, creo, para que sintamos más empatía por estos personajes y que los sintamos más cercanos. Hay un triángulo amoroso entre protagonistas, varias historias de amor, personajes con metas, con miedos, familiares preocupados. La historia se cuenta en 8 episodios. Los primeros 4 son más que nada de contextualización, y en el quinto vemos con bastante detalle cómo fue el hecho que acabó con la vida de casi 200 personas. A mí me costó bastante verlo, es muy fuerte. Además hay que destacar el trabajo de los extras. La serie recrea muy bien el caos de los heridos, muertos y sobrevivientes que llenan las calles de Once. El pánico, los gritos llamando a seres queridos, las ambulancias que no daban abasto. Y adentro de Cromañón, los chicos no sabiendo para qué lado correr, los que intentaban abrir puertas de emergencia cerradas y la falta de oxígeno en un espacio cerrado lleno de humo. Me parece que tiene sentido que veamos escenas tan fuertes cuando ya estamos familiarizados con estos personajes, porque un poco lo que intentó hacer la producción es afrontar el desafío de convertir un número de víctimas en dolores concretos.
en ausencias, en personas que no paran de faltar para sus seres queridos. Llegamos a encariñarnos y sufrir con ellos ese día y en el 2008. También me parece que está bueno que conozcamos a los personajes cuando vemos esto, porque nos muestra cómo los que realmente salvaron a los que estaban en el recital fueron los propios pibes que habían ido y vecinos que quisieron ayudar. Aproximadamente el 30% de las víctimas fatales fueron personas que respiraron mucho humo tóxico por entrar múltiples veces a rescatar personas. Uno de los protagonistas justamente tiene este final por esa razón. Y me parece que es irónico que una canción de Callejeros dice: a la gente solo la ayuda a la gente. Porque fue justamente eso lo que pasó, por la falta de preparación de las ambulancias, la policía y bomberos ante tantos heridos. El episodio 6 se enfoca en esa misma noche, pero desde el punto de vista de los familiares, que se enteran de la noticia y empiezan a buscar a sus hijos en Cromañón y todos los hospitales de la zona. Y los últimos 2 episodios se enfocan en el juicio y el futuro de los sobrevivientes. Si tuviera que definir el género al que pertenece la serie, diría que es algo como una dramatización de un hecho real. No es un documental, es una historia ficticia que usa como escenario un evento específico que sucedió. Se elige contar una historia de ficción que refleja el dolor de muchísimas historias anónimas que sucedieron esa noche. O sea, es la historia de un grupo de amigos ficticios atravesados por un incendio de dominio público. Es comparable con la película Titanic, por ejemplo. Jack y Rose no existieron, quizás hubo gente muy similar a ellos, pero lo que vemos en la película no existió. Pero sí existió el barco, su hundimiento y la cantidad de víctimas que dejó. Existió el contexto. La gran diferencia entre la película Titanic de James Cameron y la serie Cromañón es que salió mucho después de los hechos. Se estrenó en 1997 y el hundimiento fue en 1912. Aunque fue la más famosa, no había sido la primera sobre el tema y casi ningún sobreviviente llegó a verla. Cromañón, en cambio, se estrenó un mes antes de que se cumplan 20 años de los hechos, y hay vivos casi 2.000 sobrevivientes y muchísimos familiares y amigos de víctimas. Varios de ellos coinciden en que no les gustó la serie. Por ejemplo, Diego Cocusa, de la agrupación No Nos Cuenten Cromañón, no vio la serie y desaconseja que otros sobrevivientes lo hagan. Él dijo: recibimos consultas de salud mental por situaciones de retroceso emocional. Para muchos de nosotros no es sano verla. Y que desde el estreno de la serie se multiplicaron las llamadas que recibieron por parte de personas que pedían ayuda en la asistencia de salud mental. Además, cuestionó varios errores narrativos que en su opinión diluyen la gravedad de los hechos. Dice, por ejemplo, que en un momento muestran a los chicos adentro de Cromañón con linternas, pero que eso no fue así, no había linternas y justamente lo que mató a muchas personas fue la falta de luz. Ante este detallecito nada más quería sumar que encontré una entrevista en la que uno de los guionistas dijo que todo lo que se ve en pantalla fue antecedido por reuniones, más reuniones y muchas decisiones, como cuestionar el humo, cuál era su color, cómo mostrar que no había luz. Y creo que por ahí las linternas fue un invento para enfatizar la oscuridad y que nosotros como audiencia veamos lo que pasa. Pero entiendo obviamente que Diego vea eso y piense que es ridículo ver personas usando linternas. Que aparte, recordemos que en esa época los celulares no tenían linternas, así que ¿por qué tendrían en el bolsillo una linterna? Diego Cocusa también dijo que no se habla de un responsable clave en la serie, que fue Rafael Levy, dueño del inmueble, y que fue el que autorizó a que se cerrara con candado la puerta de emergencia por la que después murieron tantos chicos aplastados. Pero igual él entiende y dice, o sea, es una ficción y uno no puede exigirle que cumpla el rol de un documental. Y creo que justamente por eso Amazon Prime, después de la serie, sacó un documental que complementa un poco la historia, mostrando documentos de archivo del juicio, y habla de Rafael Levy y otros detalles más que la serie omite. También es interesante que hubo críticas a errores históricos o detalles como que en el último episodio vemos protestas de los sobrevivientes y familiares que llevan carteles que en realidad en la vida real corresponden a los sobrevivientes y familiares de la tragedia de Once, un accidente ferroviario que ocurrió el 22 de febrero del 2012, en la estación de trenes que está justo al lado de lo que fue Cromañón. Así que por ahí fue algún error de la producción o quisieron hacer un paralelismo entre los dos hechos, no sé la verdad. Por otra parte, la estigmatización de los chicos que iban a ver recitales de rock es otro de los puntos más cuestionados. Muchas personas acusan a la serie de mostrarlos siempre mientras se drogan o toman alcohol.
Esto es lo que dijo la mamá de una de las víctimas. Eso es algo que se quiso instalar desde siempre, que los chicos eran unos negritos del conurbano, faloperos, inadaptados, que fueron a hacer quilombo y a arruinarle la vida a un intendente. Acá claro que el intendente sería Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Arruinarle la vida a un intendente que podía llegar a ser presidente de la nación y a una banda que podía ser más grande que el Indio Solari. Yo ante este punto obviamente empatizo porque es un tema muy delicado y tanto en ese momento como hoy en día circulan muchas noticias falsas sobre los chicos que fueron al recital. Por ejemplo, que había una guardería en el baño es algo que ya fue desmentido 1.000.000 de veces y se sigue repitiendo. Creo que lo más difícil en estas situaciones es la fina línea entre estigmatizar a un joven por mostrarlo drogándose o tomando alcohol, o nosotros verlo como algo malo. Porque muchos jóvenes se drogan o se alcoholizan, muchos adultos más grandes también. Si esos chicos hubieran estado todos drogados o alcoholizados, no habrían sido menos víctimas de lo que hubieran sido estando sobrios. Me parece que hechos como Cromañón resaltan la importancia del cuidado estatal en la noche juvenil. Por ejemplo, en la movida nocturna de algunos países es más habitual que haya test de drogas para comprobar que sea de buena calidad y evitar problemas de salud. Medidas de este estilo permiten la recreación y la experimentación de los jóvenes, porque probablemente lo hagan, probablemente pase, y lo mejor es que sea de la forma más segura posible. No sé, es un ejemplo tonto, pero es como los padres que le compran alcohol a sus hijos para que tomen en cantidades moderadas con supervisión, en vez de tomar cualquier cosa a escondidas. Con temas de este estilo está interesante que también lidian los personajes de la serie cuando son un poco más grandes en el 2008. Volver a animarse a hacer este tipo de actividades, que en moderación puede ser recreativa y no sentirse culpables, o hacerlo sanamente. Incluso volver a relacionarse con la música termina siendo difícil para ellos. Estos detalles para mí hacen que me parezca que la serie está buena. Sobre todo porque logró hacer algo muy importante, volver a colocar el tema en el centro del debate público antes del aniversario 20 de los hechos. Que Cromañón vuelva a estar en los diarios, la televisión, las radios, que aparezca en las redes sociales. Además, Luciano Frangi, fundador de la coordinadora Cromañón, dijo que él tuvo reuniones con el elenco y la producción para compartirles su experiencia. Y valora mucho que hayan generado un nuevo interés por las generaciones que nacieron después de los hechos. Hay varios sobrevivientes que también tuvieron reuniones con el elenco y sirvieron como consultores para mantener la trama lo más realista posible. También quería compartir lo que dijo Nicolás, fundador de la agrupación El Camino Escultural. Él destacó el potencial de la serie para construir memoria colectiva, algo que me parece que es muy importante para cualquier país. La memoria colectiva es la forma en que los grupos sociales recuerdan, olvidan o se apropian del conocimiento sobre el pasado social. Cromañón fue un antes y un después en la ciudad de Buenos Aires y en la cultura del rock nacional, y es necesario que lo recordemos socialmente. No es solo la historia de las víctimas, es la historia de un país. También me parece importante vincular este interés renovado con la lucha de los sobrevivientes y familiares de víctimas, con la actualización de la Ley de Reparación Integral para Sobrevivientes, que es un reclamo que sigue vigente. Hoy en día nuestro país le paga un subsidio por reparaciones a 3 grupos de personas: veteranos de la Guerra de Malvinas, madres y padres de desaparecidos en la última dictadura militar y damnificados por Cromañón. Básicamente, haciendo esto, el Estado se hace cargo por haberle fallado a sus ciudadanos y les entrega una suma de dinero mensual simbólica para ayudarlos a reconstruir sus vidas tras los daños sufridos. Yo estuve hablando con Nico, fundador de la agrupación El Camino Escultural, sobre este tema, y aprovecho para agradecer su buena onda por tomarse un tiempo para hablar conmigo un día antes de juntarse en la legislatura para negociar la ley de reparación y unos días antes del 20 aniversario de los hechos, o sea, una época bastante movida para él, así que de vuelta, gracias Nico. El reclamo principal hoy en día es que las autoridades tomen una decisión política. Si el Estado fue responsable, el subsidio debería ser vitalicio para dejar de revictimizar a este colectivo, que cada un par de años o meses tienen que volver a reclamar sus derechos. Y si el Estado no fue responsable, habría que eliminar el subsidio por completo. Lo que en realidad vinieron viviendo hasta ahora es una situación de incertidumbre y estrés que encima le permite a los funcionarios no tomar ninguna decisión firme sobre el tema. En 11 años ya es la 4ª vez que discuten en la legislatura con funcionarios que no siempre votan lo que prometieron votar. Hay legisladores que están terminando su mandato y en 8 años de cargo ya se juntaron 3 veces con las víctimas y familiares sobre el mismo tema, que no termina de solucionarse. Veamos una cronología del subsidio de reparación a víctimas y familiares de Cromañón. Del 2005 al 2013, el subsidio se rigió por diferentes decretos de diferentes jefes de gobierno, pero el monto siempre siguió igual: 600 pesos para sobrevivientes y 1.200 para familiares de víctimas fatales.
Primero, Aníbal Ibarra saca en el año 2005 el decreto 692. Se suponía que iba a durar unos 6 meses y no había un criterio restrictivo de reconocimiento de sobrevivientes. Si vos habías estado esa noche en Cromañón, te podías anotar en la lista para recibir el subsidio. Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo de jefe de gobierno por un juicio político y fue reemplazado por su vicejefe de gobierno, Tellerman, en 2006. Él prorrogó el subsidio por 4 meses y así de a poco se siguió prorrogando una y otra vez por la lucha de sobrevivientes y familiares. Cuando asume Macri en 2007, establece que los beneficiarios del subsidio fueran solo las personas beneficiarias del decreto de Ibarra. Acá aparece entonces un criterio restrictivo. Se deja fuera a nuevas personas, y administrativamente era muy complicado sumarse. En 2013 se sanciona la primera ley. Se negoció sancionar una ley y no abrir el padrón. Y finalmente se actualizan los montos. De 600 pesos los sobrevivientes pasan a cobrar 1.200, y de 1.200 los familiares de víctimas fatales pasan a cobrar 2.400. O sea, los montos del subsidio se incrementan en un 100%, pero la inflación del 2005 al 2013 fue de 400%. Un avance para que no vuelva a pasar esto es que se fijó que los aumentos iban a ser actualizados una vez al año por el índice de precios del consumidor de la ciudad, o sea, el IPC. En 2018 vence la ley y de 2018 a 2021 se logra la primera prórroga de la ley y siguió funcionando igual. En el 2021, en la última prórroga, cambia el índice de actualización. Pasa de usarse el IPC a actualizarse de acuerdo a la paritaria que firma el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA. Lo cual no tiene mucho sentido porque el subsidio no está referenciado en un salario o en un porcentaje de salario. Entonces es una decisión algo arbitraria. Hoy en día, en diciembre de 2024, los sobrevivientes cobran 180.000 pesos y los familiares de víctimas fatales unos 350.000 pesos. Lo cual es muy poca plata para sus vidas diarias y repercute muy poco en el presupuesto de la ciudad. Así que no aumentarlo es una decisión política o ideológica más que presupuestaria. Actualmente se está trabajando en el proyecto de una nueva ley. Las organizaciones proponen que el monto del subsidio esté referenciado en alguna unidad de valor. Ellos proponen un salario o un porcentual de un salario para que se pueda aumentar automáticamente según lo que establece la paritaria en vez de decisiones arbitrarias. Y además se pide que finalmente sea vitalicio. Pero el problema mayor con la ley actual no es simplemente la plata. La realidad es que hace tiempo se dejó de reconocer sobrevivientes. Básicamente se cerró el padrón de sobrevivientes y no se permite que se anoten nuevas personas. Esto es importante no solamente por la plata mensual del subsidio o incluso por el acceso a programas de salud mental y física de los sobrevivientes, sino porque quizás algún sobreviviente no se había animado hasta ahora, pero quiere ser reconocido como parte del colectivo, a un nivel más identitario o social. Hoy solamente hay 1.600 personas en el padrón, y en Cromañón esa noche había casi 4.000 personas. Además, las reparaciones, por definición, no son solamente plata, también van por el lado de otras medidas simbólicas. Que la jefatura de gobierno de la ciudad asuma públicamente su rol en Cromañón, por ejemplo, que sigue siendo un tema pendiente. Se busca transformar el edificio en un espacio de memoria, y todavía no está pasando. Ante todo esto, creo que sobre todo es interesante que los legisladores del PRO no apoyan mucho los reclamos de los sobrevivientes y familiares de víctimas, pero su partido fue el que más se benefició con lo que pasó. En su momento, ellos impulsaron un juicio político al entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, culpando al Estado, y terminaron cobrando la fuerza política suficiente para reemplazarlo en el cargo. Incluso hasta el día de la fecha son la fuerza política más fuerte de la ciudad. Pero entonces usaron esta causa como bandera para llegar al poder, pero ahora que ellos son el Estado, ya no se hacen cargo, ya no culpan al Estado. Y esto es fuerte porque es aprovechar el dolor de familiares, la búsqueda de justicia de sobrevivientes, para fines totalmente egoístas. Más allá de esto, sí hubo varias consecuencias legales con la causa Cromañón. Por ejemplo, los 4 juicios penales por Cromañón terminaron condenando a 21 personas, aunque solamente 18 cumplieron su condena en la cárcel. Aníbal Ibarra, como dije antes, fue destituido de su cargo, pero fue sobreseído del cargo de homicidio culposo en cumplimiento de sus funciones. O sea, no tuvo una pena legal e incluso después ocupó de vuelta un cargo público. Y Omar Chabán, que era el gerente del local, murió en 2014 en arresto domiciliario. Para ir cerrando el episodio y retomar un poco la serie, quería enfocarme en cómo se reflejan todos estos hechos en la ficción. Para empezar, como dije antes, colaboraron varios sobrevivientes y familiares de víctimas con los guionistas, los productores, los actores. Y también hay que tener en cuenta que el desafío de los actores y las actrices fue bastante duro.
desde la pantalla de una plataforma de streaming que es multinacional. Ellos tenían que convertirse en personas con códigos que no conocían de cerca, porque eran muy jóvenes cuando pasó esto, pero seguro mucha de la audiencia que iba a verlo sí iba a conocer esa época. Y tenían que representar un universo televisivo que no es muy común. En general, cuando vemos series o películas con jóvenes veinteañeros o treintañeros, siempre tienen problemas muy de gente que no tiene hambre. Entonces, cuando nos muestran escenas de barrios y personas con problemas más crudos, muchas veces se cae en la exageración, en la marginalidad, es como grotesco. Entonces, la serie Cromañón siento que corría el riesgo de irse para los dos extremos. Por un lado, una recreación estilizada de laboratorio de la vida de los pibes comunes, como esa telenovela de Canal 13 que era gente que vivía en una villa, pero de la nada estaban todos vestidos con ropa medio de marca y se notaba que nunca habían ido a un barrio que no sea de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. O por lo contrario, podría haber caído en caricaturizar a las personas del barrio, mostrándolas, no sé, sin dientes, despeinados y drogándose todo el tiempo. Además, no nos olvidemos, y esto no lo mencioné antes, que la serie está hecha por Amazon Prime Video. Y ellos no generan contenido argentino, generan contenidos que sean regionalizados, tiene que servir para que se venda en más de un país. Entonces, había que contar una historia profundamente local, incluso podríamos decir profundamente porteña, con códigos propios y ultra conocidos de este grupo de personas, pero de una forma en la que Latinoamérica también se sienta incluida. Y algo parecido pasa con la música. Tenía que haber música que represente la época lo más fielmente posible. En los episodios escuchamos canciones de Intoxicados, Las Pelotas, Jóvenes Pordioseros, La Renga, Ratones Paranoicos, Los Pérez García y Ojos Locos. Solo para nombrar un par de ejemplos. Pero también hay música original de músicos como Santiago Motorizado, Lucy Patané y Mujer Zebra. La producción obviamente hizo un pedido a Pelo Music, que es el sello que edita el catálogo de Callejeros, pero ellos se negaron a dar su música para que forme parte de la ficción. Por eso no hay ni una canción de Callejeros. Lo que sí hay una canción que suena mucho, que es Triste Canción de Amor, que se había popularizado en esa época por una versión que hizo La Renga. Y por lo que leí, y acá pueden decirme que no en comentarios, esta canción en su momento se relacionó mucho con la muerte de la novia de Patricio Fontanet, el cantante de Callejeros. También me parece que es importante recalcar que en una serie ficticia, pero basada en hechos reales, es muy difícil reflejar el dolor que callaban estos chicos y chicas que convivían quizás con la culpa de haber sobrevivido a costa de un amigo que murió para salvarlos. Martin Battenberg, que era parte del equipo de los guionistas, dijo que durante el proceso de desarrollo conectaron con muchas historias de sobrevivientes, de familiares, de personas que todavía siguen reflexionando sobre lo que vivieron esa noche. Y la pregunta más recurrente de muchos era ¿por qué no a mí? Y esto llevó a años de insomnio, tratamientos, abandono, contención. Pero en esos primeros años después del incendio, que es justamente el arco temporal de la serie, operaba profundamente el sentimiento de culpa. Por ese motivo es que la escena final, aunque muchos coincidamos que es bastante gris morena, bastante adolescente, bastante inocente, pero termina convirtiéndose un poco en un salvavidas para los personajes. Es algo por lo que lucharon un montón. Pueden resignificar la música, algo que antes amaban, y dejar de asociar este recital que hacen ya no a la muerte, sino ahora a un símbolo de vida. Bueno, para ir cerrando, creo que ya hablé mucho sobre el tema y lo que pienso. Me parece que es muy importante que aparezca ficción sobre hechos de esta magnitud en nuestro país para poder seguir construyendo una memoria colectiva que nos impida repetir errores del pasado. Es muy importante seguir acordándonos de lo que pasó y cuidar a las próximas generaciones de vivir algo de esta magnitud. Además, es importante que nos protejamos de seguir sufriendo a nivel social de la corrupción y el abandono de la protección estatal. Es importante la lucha por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, no solo porque vivieron un momento terrible, sino también por las secuelas que siguen sufriendo hoy en día. Muchos siguen con tratamientos médicos y psicológicos, y múltiples familias siguen con las heridas a flor de piel. Hay una nota muy interesante que habla de las víctimas en consecuencia de Cromañón, padres que se enfermaron y murieron poco después de sus hijos, no pudiendo soportar lo que había pasado. Pero la realidad es que Cromañón es un antes y un después, no solo en esas personas, sino en Argentina.
cambió por completo la vida nocturna porteña y tenemos que seguir trabajando en nuestra memoria colectiva. Este año vence la ley que declara los inmuebles de utilidad pública y sujetos a expropiación, y corre riesgo de darse por abandonada, imposibilitando crear un espacio de memoria. Esperemos que esto no pase y que la nueva ley de reparación sea más eficiente que las anteriores medidas para dejar de revictimizar a los beneficiarios. Nuevamente le agradezco a Nico del Camino Escultural por hablar conmigo. Espero que les haya gustado el episodio y hasta la próxima.